Bueno, ahora sí, seguimos con el cuarto y último bloque de la historia de los mundiales y la política. Para terminar, vamos a hablar de uno de los mundiales más importantes de nuestra historia argentina, no solo porque fue el primer campeonato del mundo que consiguió la selección, sino que fue un torneo que tuvo muchas polémicas, estuvo muy marcado por la política, por lo que fue la dictadura militar argentina que estaba atravesando en ese momento. Ya nos vamos a adentrar un poco en ese tema. Estoy acá con mi compañero Francisco Esteche. ¿Cómo estás, Francisco? Todo bien, acá estamos, una edición más. Vamos a hablar un poquito de lo que fue este mundial, lo que tuvo, las figuras que participaron. Por ejemplo, fue un mundial donde estuvieron jugadores como Zico, Michel Platini, Mario Kempes, ni más ni menos, Teófilo Cubillas. Fue un mundial muy destacado, como dijo Mariano, y también tuvo lugar en la dictadura, ¿no? Hay que aclarar que hubieron también, como hubieron tantas estrellas, también hubieron otras que no participaron, como fue el caso del magnífico Johan Cruyff, que no participó del Mundial 1978 por un robo que sufrió en su casa, ¿no? En su hogar, y por esos tipos de conflictos no pudo participar. No sé si vos tenés el dato, Francisco, de que había otro jugador, quiero ver si vos sabés, otro jugador grandísimo de la selección Alemania del 74 que no participó en el 78 también. A ver si vos sabés, te pongo a prueba ahí. Gerd Müller puede ser. Bueno, no, estuviste cerca, pero Estuve fue cerca. Beckenbauer. Beckenbauer, Beckenbauer no sí. participó en lo que fue la Copa Mundial de la FIFA de 1978. Defensor histórico de la selección alemana, también uno de los mejores de la historia en su posición. Exactamente. Para adentrarnos en lo que fue la dictadura militar, todos sabemos que fue un suceso que nos marcó para mal en la historia argentina. Empezó el 24 de marzo de 1976. Fue justamente el año en donde Argentina decide bajarse de la candidatura, ya que fue en el año 1972 en donde Argentina y México se postularon para la candidatura del Mundial 78, y en el 76 fue cuando Jorge Rafael Videla, dictador en ese momento del país, decidió no llevar a cabo lo que fue la Copa del Mundo, ¿no? Sí, así es. Pero llegó la figura de Henry Kissinger, ni más ni menos, que era un ex jefe de Estado de los Estados Unidos, que lo convenció a Rafael Videla de llevar a cabo esta competición porque podría dar una buena imagen de Argentina ante el mundo, ¿no es cierto? Hay que aclarar que a pesar de lo que estaba pasando en el país, el Mundial de 78 se siguió jugando con esa represión, con la violencia, con la violación a los derechos humanos, y era bueno lo que queríamos aclarar, esta figura muy importante como fue Henry Kissinger, jefe del Departamento de Estado del Departamento Norteamericano. Bueno, se juntó con Jorge Rafael Videla para llevar a cabo, para tapar un poco lo que estaba pasando en el país, ¿no es cierto? Para que Argentina pueda dar una buena imagen hacia el mundo, ya que bueno, es el torneo más importante a nivel mundial, la Copa del Mundo, y se usó más para eso, ¿no? Sí, claramente. En Argentina estábamos pasando la última dictadura militar de lo que fue la historia argentina. Y además de esto, muchos organismos extranjeros, muchas periodistas y gente de los derechos humanos se encargaron de mostrar cómo era la situación del país. El Estado de Argentina intentó realmente impedir esto, pero no pudo evitar que la noticia traspase las fronteras, ¿no es cierto? Sí, llevándolo al tema más mundial, de lo que es internacional y los diferentes países del mundo, ¿no? El mundial se usó como una herramienta política por el hecho de lo que hablábamos recién de tapar esto, lo que estaba pasando en Argentina. Ahí podemos ver una imagen de Francia, de la gente de Francia, los franceses que creaban estas imágenes refiriéndose a boicotear lo que vendría siendo la Copa del Mundo del 78. No quería que se juegue en Argentina por el contexto político que estaba ocurriendo. Algo que bueno, mucha gente no sabe es que justamente
países como Francia, Alemania querían boicotear la Copa del Mundo porque no creían que era algo exactamente moral en ese momento para que se haga la Copa del Mundo, ¿no? A pesar de que, bueno, hubieron estos tipos de situaciones, el Mundial de 1978 se jugó igual y bueno, esa era una de las imágenes que recorría el mundo, ¿no? ¿No es cierto? Sí, sí. Bueno, además de esto, también en esta época de Mundial tuvieron participación ni más ni menos que la madre de Plaza de Mayo, que ellas ni más ni menos comenzaron a reunirse en ese momento para demostrar ante el mundo, aprovechar que vino de prensa de Europa, para demostrar lo que había pasado realmente con ellos, con sus familias, y se reunieron todos en Plaza de Mayo y comenzaron a reclamar, ¿no es cierto?, y por la lucha de sus derechos humanos, de la memoria, la verdad y justicia, además, ¿no es cierto? Se aprovechó, bueno, justamente ahí pasaba un video de la TV holandesa, valga la redundancia, la selección que llegó a la final y la jugó contra Argentina, mostrando, ¿no?, el contexto, ¿no?, lo que estaba pasando en el país en esos momentos. Yo creo que fue la etapa más dura del país, una dictadura militar que duró muchos años y que chocó a todo un país, muchos desaparecidos y por sobre todas las cosas la violación a los derechos humanos, que yo creo que nos marcó mucho, ¿no? Sí, sí, así es. Bueno, ahí veríamos lo que fue un poco eso, las madres de Plaza de Mayo ocupando por ahí lo que era los medios de comunicación de diferentes partes del mundo. Bien sabemos que cuando hay un mundial en un país, se vienen los medios de diferentes países, más que nada de los que participan, ¿no? Y bueno, las madres de Plaza de Mayo ocuparon ese espacio para mostrarse, para hacer saber lo que estaba pasando en el país y con sus hijos, ¿no? Porque muchos eran madres, abuelas, tías. Así que yo creo que esa fue una situación muy crítica del país y bueno, justamente ahí lo veíamos, se está mostrando cómo se generaba este reclamo, ¿no? Otro caso del que quería hablar, un jugador mítico de la selección argentina del 78, ídolo de Huracán, el señor René Hausemann. Contanos un poco ahí, Francisco, de ese tema. Un extremo derecho muy destacado en la selección en aquellos momentos, humilde también. Hausemann fue parte del plantel de 78, fue una de las figuras del plantel. ¿Cómo no recordar ese gol a Perú que le dio la clasificación a Argentina, ni más ni menos, para una final de un mundial? También tuvo un caso muy recordado por los argentinos, por los que estamos en el tema del deporte, y fue por su casa, ¿no? Contanos un poco, Mariano. Sí, él mantenía una postura muy crítica hacia lo que era la dictadura militar, el gobierno de Jorge Rafael Videla, y fue así cuando él mostraba ese rechazo al régimen, a lo que era el gobierno de turno. Fue muy criticado por esto, este gran jugador que nació de los bajos barrios, ¿no? Un tipo muy humilde, muy de familia y un gran jugador por sobre todas las cosas. Y acá el punto político, se podría decir, lo que pasó fue que la dictadura desalojó a su familia de la villa de Bajo Belgrano, ¿no? El lugar donde él habitaba con su familia, tenía su hogar, fue desalojado para embellecer la ciudad. Ese era el contexto, ese era el ejemplo que dábamos ahí recién de lo humilde que él es. Su hogar en el Bajo Belgrano sucedió unas semanas después del debut contra Hungría. O sea, todo esto estaba pasando en el mismo tiempo en el que transcurría el Mundial de 1978. Demolieron su casa junto a las de 300 familias más. Y eso fue un golpe muy duro para él. Sí, sí. Aparte del caso René Hausemann, tenemos el caso de otro jugador destacado, que fue un delantero ni más ni menos que de la selección sueca, que se trata ni más ni menos que Ralf Edström. Si me lo podés poner ahí. Sí, también Ralf Edström, está bien el nombre. Fue un delantero que previamente al partido contra la selección brasilera, la selección pentacampeona del mundo, fue secuestrado ni más ni menos que por un grupo de militares en aquel momento, ¿no es cierto? Fue secuestrado, pasó mucho miedo, pasó mucha vergüenza, si se podría decir de una manera. Y este jugador
posteriormente, al mostrar su carnet que era jugador de la selección de Sueca que participaba en el Mundial, lograron liberarlo. ¿No es Y así? eso fue un caso increíble, ¿no? Porque también pasó a mediados de los años 60, hubo muchos problemas, también lo que fue Chile, nuestro país hermano Chile, donde también una gran dictadura militar hicieron que muchos hermanos chilenos se fueran para el lado de Suecia, ¿no? Y Sí. más o menos iba por ahí ese, esa, ese, por ahí se podría decir ese ejemplo, esa situación que se daba ahí. Y hay que aclarar que fue detenido, secuestrado y encima interrogado por muchas horas, creo que estuvo mucho tiempo. Y 3 décadas después él salió a hablar y a contar esto, ¿no? Sí. Tuvo el valor de por ahí decirlo. Está bien, no pasa nada que haya sido mucho tiempo después, porque, bueno, por el contexto, capaz en el momento no daba para hacerlo, sabiendo que Argentina seguía en la dictadura militar, que lo fue hasta 1983. Y bueno, fue una situación complicada, ¿no? Porque Sí. debe ser feo estar jugando con tu selección la Copa del Mundo y vos dar un paseo y por ahí encontrarte con esta situación que debe ser muy fea, que la pasó Ralf Edström, un gran jugador de la selección de Suecia. Entre otras cosas, tenemos que hablar de un partido en específico que fue el 6-0 a Perú, Sí, ¿no? sí. Como dice el tema de Versuit Vergarabat, que dice el 6-0 a Perú, de la argentinidad al palo. Muy recordado este partido, porque se vivió algo polémico, ¿no es cierto? Sí, sí. Recordemos cómo fue previamente para darse este partido. Argentina superó la fase de grupo, superó su grupo como segundo, primero pasó Italia, jugó los 3 partidos de la fase de grupo, ni más ni menos que en el Estadio Monumental de River Plate, y posteriormente, al haber pasado a la segunda fase, tuvo que mudarse al Gigante de Arroyito de Santa Fe, de Rosario, para jugar estos partidos de segunda fase. Argentina necesitaba ganar por goleada este partido para clasificar a la final. Necesitaba ganarle por más de 4 goles a Perú. Claro, hay que aclarar que en la segunda fase ya era solamente el primero de la tabla de 4 equipos. Sí. Creo que Argentina estaba con Brasil, Con Brasil peleando ahí, sí, sí. Polonia y Perú. Y tenía que clasificar primero y Brasil estaba segundo, o sea, estaba primero y con diferencia de gol no Sí, sí, estaba claro. teniendo el pase a la final, ¿no es cierto? Sí, sí. Eh, Argentina y Brasil habían ganado sus primeros partidos, después tuvieron un empate, pero Brasil tenía mejor diferencia de gol y eso, y por eso estaba mejor posicionada. Argentina que necesitaba 4 goles. Sí, 4 goles para clasificar a la final. ¿Cuál fue lo polémico? ¿Cuál es el tema político de todo esto? Que horas antes del encuentro, Jorge Rafael Videla visitó el vestuario peruano, ¿no? Visitó el vestuario de Perú acompañado por autoridades y representantes extranjeros. Algo totalmente inusual. Nunca se vio que el presidente o del gobierno de turno tenga que entrar a un vestuario visitante, ¿no? Una selección en un mundial de fútbol, sabiendo que era encima la primera jugada acá en Argentina. Y contame, Teche, yo sé que vos sabés ahí de un tema, un jugador Sí, que sí. declaró después. Sí, sí. Primeramente mencionar, el arquero peruano en aquella época era ni más ni menos que el rosarino Ramón Quiroga, ¿no es cierto? Ramón Quiroga, que fue uno de los mejores arqueros de la historia del fútbol peruano, es muy, muy querido allá, vive en Lima actualmente. La verdad que hubo otro jugador de la selección peruana que décadas después declaró que hubieron 6 jugadores que se vendieron ese partido y que le posibilitaron a Argentina estar en la final, ¿no es cierto? Interesante eso, ¿no? Porque también lo mismo que pasaba con Ralph Hedstrom, que después de mucho tiempo declaró, ¿no? En ese momento era difícil dar una declaración y por ahí terminar perjudicado, ¿no? Porque Además de eso, muchos compañeros de la selección peruana apoyaban la decisión y le pedían al técnico que lo saquen al arquero Ramón Quiroga, porque iba a ser muy amenazado porque era argentino y todo eso, ¿no es cierto? sí,
para ir cerrando, ¿no? Lo que es este bloque, todo este tema de los mundiales de fútbol y la política, sabiendo que ya estamos a nada, a 2 días de que arranque el Mundial 2026 de Estados Unidos, México, Canadá. Está muy interesante hablar de esto, ¿no? Un poco de lo que es la historia, ya que hubieron muchos mundiales con mucha controversia. Ya nuestros compañeros hablaron de lo que fue la Italia de Benito Mussolini, por ejemplo, y muchas cosas más, el Mundial del 86, y bueno, lo que está pasando, los conflictos bélicos que están pasando para lo que es este Mundial de México, Canadá, Estados Unidos. Para terminar, vamos a hablar de la final. Argentina en el Estadio Monumental, el estadio de River Plate, ganó 3-1 a Países Bajos que fue de la segunda fase del Grupo A, fue el mejor. Fue el primero, como decíamos, sin Johan Cruyff, pero con un equipazo, el fútbol total, como lo conocemos, ¿no? El Países Bajos que dominó Europa por mucho tiempo. Argentina gana 3-1, ahí lo vemos a Mario Alberto Kempes. Sale campeón por primera vez en su historia y acá pasó algo inusual. Los jugadores de Países Bajos no se presentaron a la entrega de premios, ¿no es cierto? Sí, sí, no se presentaron. Primeramente se debe a que no querían darle la mano a Videla, según testimonios de los jugadores. Estaban indignados por lo que ocurría en Argentina, por la violación a derechos humanos también, así como tantas personas, ellos estaban en contra de lo que estaba pasando en nuestro país y por eso tomaron la decisión de no ir a recibir la medalla. Algunos evitaron prácticamente participar de los eventos protocolares, algo que es inusual también. Así que, bueno, nada, hasta acá dejamos lo que fueron estos bloques, estos programas de lo que fue la historia de los mundiales y la política, ¿no? Así que te agradezco, Francisco, y bueno, gracias por todo.